Saludos tejeriles de Merino 100%, este es el podcast Desmadejada, episodio 13. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del podcast Desmadejada, este episodio número 13. Y bueno, este es un podcast sobre tejidos, sobre diseño, y sabéis que ya podéis seguirme por Facebook, Instagram o Ravelry. En Facebook e Instagram me encontraréis como @desmadejada y en Ravelry como desmadejada. Si queréis podéis suscribiros también a la newsletter para no perderos ningún episodio del podcast. Y dicho esto así todo rápido ya, empezamos con el episodio 7 del podcast. ¿Con qué? Con los proyectos terminados. Bueno, en estos proyectos terminados os voy a poner aquí foto del chaliguera que está ahora mismo bloqueándose. Como veis lo tengo justo aquí detrás, lo tengo bloqueándose y porque se me ha pillado un poquito el toro. Y claro, os quería enseñar la sección 2 que hasta ahora no la podía haber enseñado porque estaban las chicas del club con el Mystery y no lo podía enseñar en el episodio anterior. Y en este, bueno, pues desmerecía mucho poder enseñaros la blonda si no la había bloqueado aún. Y he tenido 15 días súper locos y no he podido bloquear hasta esta mañana. Así que he hecho un vídeo sobre cómo bloquear el chaliguera y este tipo de chales que son con forma triangular asimétrica, como el Dracaris, etcétera, para que os hagáis una idea de cómo bloquear. Y que espero editar por separado, o no sé si colocar la edición aquí. Creo que la editaré por separado, por si no sabéis bloquear y queréis saber un poco de qué va el proceso. Será una especie como de tutorial y así podéis utilizarlo si lo necesitáis. Bueno, pues este es mi proyecto terminado. Os voy a contar lo que más me ha gustado del chaliguera. Es que quería que fuera algo que fuera sencillo y rápido de tejer, que no necesitara demasiados metros, que con un ovillo de estos que tiene unos 450 metros pudiéramos tejerlo. En este caso es un grosor worsted, así que compré un ovillo que la verdad traía unos 150 gramos y podía tejer perfectamente este chal. Pero igual para este grosor tenéis que comprar dos ovillos dependiendo de la marca en la que estéis buscando. Ventajas e inconvenientes. Yo he trabajado con un ovillo de Katia Paint porque me alucinaron. Os pondré foto por aquí que os enseñé en otro episodio. Me requete alucinó este colorín que tenía tan espectacular. Y la verdad es que queda súper bien cuando está tejido porque vas viendo una gradación de color. Inconveniente: 80% acrílico es demasiado acrílico para mí. O sea, el inconveniente es la composición. Si hubiera sido lana 100% hubiera sido ya el triunfazo. Pero tenía demasiado acrílico para mi gusto y eso hacía, creo que por eso olía un poco fuerte, como a agentes químicos, que creo que acrílico porque es un derivado del petróleo, el acrílico y demás. Yo soy más fan de lo natural, pero me pudo el colorín, o sea, no miré ni la composición, dije, qué brillo más molón, tengo que hacer algo con esto, qué de colores, qué guay. Y al final, bueno, pues ha sido un acierto el color, pero ha sido un desacierto la composición y no me ha gustado demasiado tejer ese ovillo, la verdad. Así que no sé si recomendároslo. Igual para hacer mantas o cosas así sea más espectacular, porque de ese grosor he encontrado otros ovillos también que van degradados y que podrían funcionar igualmente mejor. Así que probaré a repetir este chal en una composición de lana que me mole más. A ver, no es desagradable al tacto para nada, pero cuando como tejedora te acostumbras como tejedora a tejer algo que tiene por lo menos siempre un mayor porcentaje de lana que otra cosa, al final solo quieres lana y cuando vuelves un poco al acrílico te chirrían las agujas un montón, ¿vale? Y eso es lo que me ha pasado, que al volver en cierta parte a una composición mayoritariamente acrílica me ha chirriado bastante. Pero por lo demás, no desmerece por favor el diseño, que he intentado hacer un diseño sencillo y a la vez resultón y que fuera súper fácil, y sé que cuando
Ya sabéis que estos diseños forman parte del Slow Knit Club y sé que cuando lo tengáis disponible en enero, que es cuando estará disponible la colección completa, lo podréis disfrutar. Antes, ¿no? Ya es imposible acceder al Slow Knit Club, es un club de punto que está cerrado. Me estoy planteando a ver si hago algún club de punto así también en el año que viene para todo el año, no lo sé, pero quizás con menos cantidad de proyectos, porque este club es de 6 meses, 6 proyectos y igual es demasiado, ¿vale? Entonces quizás estaría bien un chal cada 2 o 3 meses o algo así, un club que tuviera un chal cada 2 o 3 meses y fuera más llevadero, porque pudieras intercalar con tus proyectos de tejido normal, ¿no? Y bueno, dicho esto, este es mi proyecto terminado de este episodio, que también es del anterior. Prometí que intentaría acabar el chal Dracarys para este episodio, pero me ha sido imposible porque, bueno, ahora os contaré cuáles son mis proyectos en progreso. Bueno, pues mis proyectos en progreso en este episodio son varios, son por un lado el chal Dracarys, no queráis, he avanzado bastante, he llegado, estoy casi pues en la mitad de la sección 4 creo, dejadme contar las tormentas, bueno, en la mitad, llevo dos tormentas, me quedan como unas 5 tormentas para acabar la sección 4, bueno, pero ya está, hasta aquí el chal Dracarys. La verdad es que este ovillo lo que tiene de maravilloso es el cambio de color. Este sí me mola. Este sí me mola como está quedando. Tiene mucha caída. Os voy a hablar también de ventajas e inconvenientes de este ovillo. No sé si se pierde mucho las texturas, porque tenía muchas dudas cuando decidí usar este ovillo para hacerme una versión de verano del chal Dracarys, que es que al tener los cambios de color con estas transiciones, creía que igual podía camuflar la historia del Dracarys, que es todo de texturas. Entonces lo ideal es hacerlo pues en un tono, pues mira, veis, pues en un tono liso, porque es donde se va viendo los cambios de textura. Pero como este degradado era como muy gradual, pues pensé que igual podría funcionar, ¿eh? Aquí está ya con la sección 4. Así que bueno, espero poder ya en el siguiente episodio enseñarlo terminado. Y es que estoy usando, por si os incorporáis ahora, la Katia Spring Rainbow, que es esta que va cambiando así de color. Y estoy tirando un montón de agujas a cogerla, pero bueno. Y esto es mitad algodón, mitad acrílico. Vuelvo a decir lo mismo, si fuera 100% algodón sería más molón, pero bueno. Hay una cosa que no me gusta de este ovillo, que es que las transiciones de color vienen anudadas, vienen con nudos. Y entonces eso, cuando he empezado a tejer, la verdad es que me ha echado mucho para atrás. He tenido que ir rectificando, intentando hacer nudos escondidos, en fin, nudos mágicos. Tengo por ahí en el canal un vídeo que se llama el ovillo mágico, que podéis ver un tipo de nudo que hago cuando es para hacer transiciones de color como esta. Me ha venido súper bien, porque los nudos que venían en el ovillo eran así con cabo y todo horribles, y he hecho un nudo que queda muy escondidito y que queda muy apañado. Y no recomiendo para lanas superwash ni lanas que sean muy resbaladizas, porque se podría deshacer, pero en este caso, que es algodón, pues ha funcionado muy bien. Así que si tenéis este ovillo, os pondré justo debajo en las notas del podcast, que ya sabéis que todas las notas del podcast las tenéis si me veis desde YouTube y abrís la pestaña de información que hay bajo el vídeo, podréis acceder a través de un enlace a las notas que vais a encontrar en el blog, donde todo lo que os hablo aquí podréis tener enlace de lo que os hablo, ¿de acuerdo? Si os hablo de un patrón, tendrás el enlace del patrón en Ravelry, podéis ver cómo lo teje otra gente, en fin, toda esta historia, ¿no? Y bueno, si estáis tejiendo con la Spring Rainbow de Katia y os ha pasado lo mismo, os pondré justo debajo el enlace del vídeo del ovillo mágico, con el que puedes hacer una unión muy chula, pero ya os digo que solo es recomendable para ovillos de algodón o de lana que no sea superwash, ¿vale?
porque si no puede llegar a deshacerse y sería un fastidio. Pero para este tipo de cosas pues viene súper bien, ¿no? Y bueno, esto es mis pocos avances en el Chaldracaris. Bueno, en la sección 2 a la 4 ya ha habido un algo. Pero una de las cosas por la que me ha sido imposible avanzar es que estas semanas hemos retomado las clases presenciales. Y he vuelto con mis chicas y demás. He tenido un poquito más de trabajo porque he estado dándole los últimos toques a la aplicación web de los cursos. Y sí es verdad que en las clases me he picado un poco porque me he vuelto a encontrar con Mari Carmen. He visto todos los avances que tiene, que ha pegado un adelantón este verano increíble a la cuadrimanta. Y bueno, ahora os voy a hablar de ella. El cal de la cuadrimanta. Bueno, me he picado y al final pues estas semanas he estado tejiendo pues como una franja y media más o así. He tejido todo esto más y todo esto, ya voy por este cuadradito y ya está avanzando un montón mi mantita y ya la llevo tal que así. ¡Súper guay! ¡Ay, qué ganas tengo! ¡Que me gusta! Así que bueno, he comprado un montón de ovillos para la cuadrimanta. Y ya os dije que compré ovillos de lanas de calcetines de Katia, que son estas. Las Ole Sock, que están ya descatalogadas. Pues mirad, pues, por ejemplo, esta es una Ole Sock. Esta también. ¿Vale? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Esta de aquí también. Son chulas. Esta de aquí naranjita también. Son muy chulas y estoy trabajando en el curso de calcetines con estas lanas. Y he comprado un montón. Así que creo que no sé si me sobrarán o no para la manta. Pero bueno, en fin, voy a tejer algunos calcetines con ella porque quedan súper calentitos y estoy deseando. Y creo que voy a utilizarlas para hacer los vídeos del curso de calcetines porque hay varios grosores de lana y este es un pelín de un poquito más gordito y se ve mejor en los vídeos. Ya os contaré. Y bueno, estoy súper emocionada con esta mantita, este cal. Ya sabéis que este cal era un cal que íbamos a utilizar todo el año para hacer la manta. Puede que el año que viene continúe. Va a ser un cal en abierto, sigue estando en abierto, sigue funcionando el foro de Ravelry. Vamos a empezar a moverlo ya más porque voy a empezar a subir fotos y a dinamizarlo un poco para que podamos tejer. Y hay gente que se ha apuntado ya. Y tengo algunas alumnas que están retomando la idea de rebajar estas con la cuadrimanta, porque esta cuadrimanta, aunque yo la esté tejiendo con grosor de lana de calcetines y lana de bebés, ya sabéis que tengo el patrón, que es una receta de patrón, es decir, que está adaptada para cualquier grosor de hilado y os cuento un montón de cosas en esa receta para que podáis tejer la manta en la medida que queráis, ya sea una manta de bebé, una manta para los pies de la cama, una manta para el sofá, para cuando veis la tele, vuestra serie favorita, como queráis. Ya sabéis que el cal de la cuadrimanta está vigente, así que si queréis aprovechar y empezar el curso con buen pie y rebajar stash, bueno, pues aquí justo debajo os dejaré en las notas del podcast un enlace para que podáis ver toda la información sobre cómo participar en el cal y podáis inscribiros y descargaros el patrón si os mola. Y bueno, la receta de patrón. Así que nada, he retomado el cal de la cuadrimanta, por fin he retomado el cal de la cuadrimanta y voy a seguir tejiéndolo poco a poco. Esto es mi momento noche para cuando estoy un poquito embotada y no tengo cabeza para estar contando puntos y vienes de un día súper agotador y cansado y dices, bueno, pues nada, me voy a sentir productiva, voy a rebajar stash. Y lo enrollante que tiene esto es que cuando estás tejiendo un cuadradito, estás terminando de tejer un cuadrado, ya estás pensando en qué color va a ser el siguiente cuadrado que vas a meter. Y eso es como que, ¿y ahora cuál meto? A ver, voy a ver de los que tengo, a ver cuál meto ahora. Y mola un montón, mola un montón, mola un montón. Y me parece como un proyecto de fondo estupendo. Da igual el tiempo que tardes en tejerla, no importa.
E incluso puedes llevar varios proyectos, uno con lana más finita, otro con lana más gordita, y llevarlos al mismo tiempo, ¿no? Y me parece fantástico porque va creciendo contigo y con los proyectos que tú tejes. Y eso mola a mí. Así que nada, estos han sido mis pequeños avances del Cal de la Cuadrimanta, que me han limitado poder avanzar en el Dracarys, pero es que, no sé, me ha entrado un mono y esto es súper adictivo. Terminas un cuadrado y quieres empezar otro y no paras. Así que, bueno, hasta aquí mis proyectos en progreso y el Cal de la Cuadrimanta. Y vamos a pasar a la siguiente sección de Knitting Review. Bueno, en el Knitting Review de hoy os traigo dos libros, los dos en español, uno de punto y otro de ganchillo. Veréis, en los últimos episodios hemos estado hablando de libros de ganchillo con los que podrías hacer construcción modular, ¿no? Podrías tejer. Casi toda la construcción modular se entiende como voy a tejer mantas, pero en verdad con la construcción modular puedes tejer lo que te dé la gana. Puedes tejer amigurumis, puedes tejer, os voy a poner por aquí algunos ejemplos de proyectos en Ravelry, ¿vale? Hay unos proyectos de amigurumi que son como una especie de hipopótamos y demás. Os voy a poner aquí el nombre de la diseñadora y algunos ejemplos. Y con eso simplemente es una construcción modular con la que haces muñecos. Otro tipo de construcción modular es, como ejemplo, pues puedes construir no solo mantas, sino que también puedes construir suéteres o yo qué sé, o bolsos. Hay muchas formas de hacer construcción modular con la que trabajar, ¿no? Entonces, para este tipo de construcción que es súper básica y que cualquier día hago, si queréis, un curso online, si os apetece me lo ponéis en comentarios, un curso online así rapidito sobre técnicas para hacer construcción modular, que esto es el primer acercamiento al diseño que puedes tener, ya sea en ganchillo o en punto. Oye, que esto de construir de forma modular, si hay alguien experto en hacer construcción modular en chales, es Steven West. Y si no, os voy a poner aquí algunos ejemplos de últimas cosas que ha hecho basadas en construcción modular, donde tú haces, por ejemplo, este chal haces una figura geométrica, de ahí enlazas a otra, y acabas haciendo un chal que es un chal que está construido como en diferentes piezas que vas uniendo, y eso es construcción modular. Y es una forma de diseñar muy interesante y muy básica, porque es genial si vienes de diseñar chales. O sea, para mí creo que es súper coherente. Aprendes a diseñar chales donde ves distintas formas de construir formas geométricas. De ahí puedes pasar muy fácilmente a la construcción modular, porque vienes de construir formas geométricas y pasas a, con esos módulos, cómo puedes ir construyendo otro tipo de historias, ¿no? De volúmenes. Y con esos volúmenes después puedes ir, a partir de ahí puedes trabajar el suéter que te dé la gana, ya sea modular o no, porque vienes de hacer una construcción espacial en tu cabeza, y eso es súper importante. Además es un primer acercamiento. Hay muchas plantillas en Pinterest sobre cómo hacer construcción modular de suéteres con hexágonos o con rectángulos, cuadrados, triángulos, en fin, un montón. Así que os voy a hablar de dos libros con los que vais a poder hacer construcción modular, y si os interesa aprender un poco más de esto, me lo preguntáis en los comentarios o me mandáis un email a info@desmadejada.com y me decís: Sonia, esto de la construcción modular, yo quiero saber más. Y si queréis, en el siguiente episodio os puedo ir contando un poco cómo se hace construcción modular, que mola un montón, ¿no? Entonces os voy a contar dos libros. Uno es el básico de, a ver si enfoca bien la cámara, 100 coloridos cuadrados para ganchillo. Este es el típico libro básico con el que empezar a hacer construcción modular de granny, de abuelitas y toda esta historia. Como sabéis, de ganchillo ya hemos hablado de dos libros más, uno que era 75 cuadros florales y otro que se llamaba 75 ribetes decorativos. Con estos tres libros os voy a poner enlace abajo si no los encontráis en vuestra papelería más cercana o librería más cercana, que podáis pedirlo online si queréis, ¿no? Por si no los encontráis, os pongo enlace abajo. Con este pack como de tres libros, que son de la editorial Librero y además son súper baratos porque yo me los compré todos juntos.
en pack, porque me pareció, ostras, esto es construcción modular fantástica. Pues estos libros lo bueno que tienen es que te explican un poco herramientas y técnicas básicas, porque están enfocados para tejer mantas, ¿vale? Primero os viene un glosario de diferentes puntos y cómo leer los patrones que aparecen en el libro. Y también viene una forma muy interesante que os explica teoría básica del color para trabajar colores y cómo hacer vuestra propia paleta de colores, súper interesante. Ahora, después vamos a hablar de algo de esto en el consultorio de la madeja. Y además, pues bueno, pues te explica cómo conceptos básicos para diseñar, para crear tu propio diseño y cómo recurrir a él, etcétera, etcétera. En fin, costuras, planchar, unir, bordes, adornos. Y ya empezamos con los colores, o sea, con los cuadrados de todo tipo, desde texturas básicas como esta hasta no sé, construcción de granis, ¿no? Y lo interesante de este libro, pues como ya os digo, me gusta la editorial Librero porque viene el gráfico, las instrucciones escritas y además trae una cosa muy interesante, en casi todos los diseños trae esto. A ver si enfoca la cámara. A ver si enfoca la cámara. Ahí, que pone... A ver si puedo leer al revés. Restricciones de hilo para cobertores. Os da una serie de consejos de cantidad de hilo que podrías necesitar en función del tamaño más o menos de la manta que quieras hacer. O sea, si tienes para una de tamaño cuna que necesitas más o menos de los 1, 2, 3, 4, 5 colores, del color primero X metros, del segundo, del tercero, tanto, y te va diciendo más o menos los metros aproximados que puedes necesitar según el modelo de cuadradito que vas a escoger. Esto por supuesto es muy relativo porque va a depender de tu tensión, de la cantidad de cuadrados que vas a necesitar hacer en función de tu tensión, porque por supuesto si tu tensión es muy flojita te puede salir el cuadrado un poquito más grande y puedes necesitar más o menos metros. Esto es muy relativo, pero a nivel orientativo te puede servir un poco para saber más o menos de qué te está hablando, ¿no? Y hay algunos cuadraditos que son súper interesantes o que me parecen súper interesantes, como, verdad que no quiero proteger el copyright, como por ejemplo estos, ¿no? Que molan un montón. Es que este creo que no trae fotos al inicio, como los otros, para poder enseñaros los cuadrados y ya está. No los trae. Pero bueno. Y de vez en cuando te viene algún ejemplo de proyecto de algo que puedas realizar con uno de los cuadrados que te están explicando, como vienes aquí. Y ese está muy bien porque del pack de 3 de ganchillo, este es como el básico con el que tienes que empezar. Después, si quieres aprender cuadrados un poquito más elaborados, cogería el de 75 cuadros florales y el de los ribetes para hacer puntillas. Y decorar, pues está muy bien para mantas o chales o lo que sea que tú quieras meterle también una puntilla, ¿no? Y bueno, este es el de ganchillo. Y ahora voy al de punto, porque sí, también se puede hacer construcción modular en punto. Así que bueno, os recomiendo este, 75 cuadros florales para calceta. Ya sabéis que lo hay en ganchillo y también lo hay en calceta, es decir, en punto. Este es de Leslie Stanfield y dice que es una guía completa para tejer distintos patrones florales. Está muy bien, con él se pueden construir, tiene muchas ideas, se puede construir muchas cosas, la verdad. Este sí tiene un resumen aquí delante de los cuadraditos que trae, así os voy a poder enseñar un poquito mejor algunos ejemplos y puedo proteger bien el copyright, ¿vale? Pues mirad, estos son, y además, mira, pues este te explica hacerlo, pues es como un triángulo y cómo puedes construir un cuadrado con distintos colores haciendo un triángulo, hexágonos, círculos, en fin, tenéis un montón de construcciones modulares distintas con diferentes módulos de diferentes formas. Casi todos son cuadrados, pero hay algún que otro hexágono y algún círculo. Entonces mirad, también hay hojitas sueltas que pueden servir como estas, ¿veis? Que os pueden servir para decorar también prendas o mochilas, bolsos, lo que queráis. Y mirad, pues hay más. Está súper bien. Esto viene como para trabajar un montón de técnicas distintas, porque con estas puedes aprender a trabajar
diferentes formas de trabajar el color. Está súper bien, me parece muy interesante, algunos con texturas, con prendas. No sé, me parece muy interesante y muy divertido de trabajar. Y es otra forma de hacer construcción modular en punto. Y bueno, si os animáis, al final vienen una serie de proyectos, como por ejemplo, veis, con este cuadradito, pues os dice cómo podéis hacer con este circulito, pues también un cojín. Veréis que esto tiene un montón de aplicaciones prácticas en la vida real, ¿no? No solo o hacernos una bolsa para las labores con todas las hojitas de los cuadros modulares que vienen aquí. Así que, bueno, estos son los 2 libros que os recomiendo en este episodio. Si queréis saber un poquito más de la construcción modular, pues contádmelo y lo podemos ir viendo en siguientes episodios. Os cuento un poco más de qué va, ¿no? Es muy básica, hay que saber, con la construcción modular hay que saber levantar puntos y tejer, o bien después coser, porque puedes dejar la construcción modular y ir construyendo al mismo tiempo, como hacemos por ejemplo en la cuadrimanta, que también es un acercamiento interesante a la construcción modular, porque en la cuadrimanta vamos levantando y tejiendo cuadradito por cuadradito, como veis aquí. No son cuadrados sueltos que después unimos en costura, que sería una forma de hacer construcción modular, sino que después, si lo veis así del revés, os lo voy a poner que se puedan ver bien. Si lo veis así del revés, aquí están todas las puntadas para después esconder y podéis ver perfectamente cómo quedan las uniones cuando levantas los puntos al tejer. Eso hace que la construcción, hombre, pues tenga más consistencia y es una manera de hacer la construcción modular. Bueno, ya sabéis que esto es también construcción modular, la cuadrimanta. Así que bueno, hay muchas formas de iniciarte en la construcción modular y bueno, por ejemplo la cuadrimanta, que es un patrón gratuito que tengo ahí, pues podéis aprovecharla si queréis para ir viendo un poco cómo va esto de la construcción modular. Y estos son los 2 libros que os recomiendo en este episodio del Knitting Review. Y ahora vamos a pasar a la siguiente sección del podcast con el consultorio de la madeja. Bueno, en este episodio, en el consultorio de la madeja, os tengo que contar, me habéis hecho llegar un montón de dudas, me encanta, pero me encanta. No las voy a poder contestar todas en este episodio, pero sí voy a empezar a contestar unas y algunas otras voy a preguntar un poco porque hay algunas que necesito que me desarrolléis un poco más. Y bueno, otras las voy a seguir contando en el siguiente episodio y por favor hacedme llegar todas porque las voy a contestar todas, ¿de acuerdo? Pero no quiero que el episodio se convierta como en 25-30 minutos solo de consultorio de la madeja, sino que para que sea más ágil el episodio voy a contestar pues como unas 3 o 4 dudas que tenéis por aquí. 1, 2, 3, 4, 5 dudas. Voy a contestar hoy 5 dudas. Y empezamos con el consultorio de la madeja. Os pongo por aquí Mari Filguera. Me hace la siguiente pregunta. Dice: hola, te dejé un comentario en el último podcast sobre plantillas para bloquear calcetines. No sé qué medidas coger. Y estuvimos hablando Mari Filguera y yo así por Facebook un rato preguntándole que cuál es la duda que tenía con las plantillas para tejer calcetines. Y la plantilla se refiere a los bloqueadores y entonces le dije que le iba a enseñar cómo quedaba una plantilla de estas, mi calcetín bloqueado dentro, porque es verdad que las plantillas de Knit Pro, que son las únicas que he encontrado online, pero si conocéis alguna plantilla de otra marca, hacedmela saber porque las quiero probar. Y chicas que me veis desde Estados Unidos o Latinoamérica, si conocéis otro sitio online donde se compren otras, porque sigo por ejemplo el podcast de las Grocery Girls y veo que ellas tienen unos bloqueadores así como metálicos, o Knitting Spot Podcast también tiene unos bloqueadores que son metálicos, no de plástico, es como estos de plástico, y que me da la sensación de que igual esos sí se compran por pie concreto. No lo sé, estos vienen como de 3 en 3 tallas. Esta es la talla pequeña, que es la de 35 a 37,
yo tengo como un 35,5 de pie, estoy siempre entre el 35 y el 36, tengo un pie ridículamente pequeño. Y sí me he dado cuenta que estas plantillas vienen más bien pequeñas, es decir, cuando te dice que es para bloquear del 35 al 37, la talla real que trae es la del 35, para un pie de la talla 35, ¿no? Entonces yo tengo un 35,5. Este es el ejemplo de mis calcetines. Le dije a Mari que os iba a enseñar en el consultorio de la Mareja para que pudierais ver cómo quedan. Bueno, y veis, esto es que me sobra un poquito en la puntera. Y sí os aconsejo que siempre, 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 siempre bloqueéis un calcetín antes de usarlo. Siempre, porque si no, estáis perdida. Estáis perdida porque se deforma con el uso. Ya sabéis que el bloqueo, cuando bloqueas, el bloqueo hace efecto. El bloqueo es una manera de dar forma, si no sabéis de qué estoy hablando. Bloquear es dar forma a una prenda tejida. Y normalmente el bloqueo funciona sobre todo con fibras que tienen proteína. La proteína animal, como en el caso del pelo de animal, bloquea mucho mejor porque tiene más elasticidad y puedes trabajar un poco con ella mejor la forma. La proteína vegetal tiene menos elasticidad, pero bloquea igualmente bien, ¿de acuerdo? Al tener menos elasticidad puedes trabajar un poquito menos la forma cuando estás bloqueando, pero bloquean igualmente bien. Y cuando bloqueo quiero decir que mantienen la memoria de la prenda, mantiene la memoria cuando está en la fase de bloqueo. Y en la fase de bloqueo lo que funciona es cuando la proteína pierde humedad, es cuando la fibra mantiene la memoria de esa elasticidad que tiene la proteína cuando pierde humedad. Siempre pongo el ejemplo de un anuncio que había aquí en España de Jonqueras, que era una firma de productos de pelo y que se veía, no sé, a ver si puedo poner aquí una foto, se veía un pelo al microscopio y se ve que tienen así como unas escamitas. Pues por esas escamas entra la fibra, cuando la humedad, cuando lo estás mojando, entra por ahí, ¿no? Y la absorbe el pelo. Y por esas escamas es por donde pierde humedad en la fibra y ayuda a mantener la memoria de la elasticidad del movimiento que tú le estés dando en ese momento. Si nosotros no bloqueamos los calcetines antes de usarlo, ese bloqueo inicial con el calor corporal y esa pérdida de humedad del calor corporal hace que el calcetín, su primer bloqueo lo dé mientras lo estás usando, que es cuando estás estirando en exceso la fibra porque lo estás usando y está ahí moviéndose el calcetín porque te estás moviendo tú, ¿no? ¿Qué pasa? Que después de haberlo usado por primera vez sin bloquear, y lo digo por experiencia propia, se te queda el calcetín hecho un churro súper grande y... ¿se puede corregir después? Sí, pero muy poco, muy difícilmente. El primer bloqueo es el que más ayuda a mantener la memoria del calcetín, así que intenta siempre bloquear en una plantilla, y si no tienes plantilla, pues no, hombre, con la plantilla queda como más molón, pero si no tienes plantilla no pasa nada. Lo mojas y lo colocas así sobre una toalla en plano y le das formita y le colocas algún que otro alfiler, pero tienes que bloquearlo siempre antes de usarlo para asegurarte que el calcetín va a tener, no va a quedarse agrandado por el uso la primera vez, ¿de acuerdo? Es una manera de intentar corregir esa holgura que coge el calcetín. Coge después un poquito, pero no tanto como si no lo bloqueas antes, la verdad. Y bueno, y Mari Filguera aprovechó y me hizo otra pregunta mientras le estaba comentando un poco esto, que ahora sí, para que veáis un poco todas qué talla escoger. Siempre coge, pues, si tú... Mari, por ejemplo, tenía un 37 y no sabía qué hacer, porque esta era de 35 al 37 y la otra es del 38 al 40, creo. Pues, en fin... Yo contándole que esto es un 35, ya en función de eso tú haces, ¿no? Si normalmente tengo un 37 y un 30, entre un 37 y un 38, porque tienes un 37,5, pues igual te interesa comprar el 38, ¿no? Pero ya os digo, chicas de Latinoamérica, de Estados Unidos o del norte de Europa que conozcáis, otra marca de bloqueador de calcetines, por favor... escribidme y contadme qué marca es para poder buscarla y probarla, que estoy deseando probar otra, a ver si se ajusta un poquito mejor a nuestras tallas de pie, ¿no? Y dicho esto, pues Mari Filguera, como comentaba, me hizo otra pregunta, que os pongo por aquí. Me pregunta Mari Filguera, ¿y tejiendo con los calcetines? No, ¿y siguiendo con los calcetines? Jajaja, ¿nos recomiendas
tipos de aguja, número y medidas del cable es que las más pequeñas que tengo son del 3 y las lanas recomiendan entre 2,5 y 3. Bueno, sobre calcetines, os voy a comentar una cosa. Ya sabéis que voy a hacer un curso online de calcetines a mitad de octubre, y antes de hacer ese curso voy a hacer una clase gratuita. ¡Oh! ¡Clase gratis! Y en esa clase se va a titular algo así: todo lo que me hubiera gustado saber sobre calcetines antes de tejer calcetines y nadie me contó, ¿no? Así que ahí os voy a comentar porque hay diferentes números de aguja, diferentes grosores para tejer calcetines, qué tipos de lanas sí nos funcionan para tejer calcetines y cuáles no. En fin, os voy a comentar todos los tipos de construcción que hay, todo eso que tú necesitas saber antes de tejer calcetines para decidir cuál es tu técnica más acorde para ti, que vayan mejor para ti a la hora de tejer calcetines, y qué número de aguja y qué tipo de lana, etcétera, etcétera. Todo eso que necesitas saber antes de tejer tus primeros calcetines, o si ya has tejido tus primeros calcetines pero sigues confundida. Así que crearé una clase online dentro de muy poquito. Se lo notificaré a todos los seguidores de la newsletter antes que nadie, para que se suscriban a esa clase online si quieren. Y esa clase online no estará abierta, será cerrada, así que habrá que suscribirse para participar en ella, pero os lo notificaré a través de la newsletter y después a través de Facebook y todas las redes sociales. Así que ya sabéis, seguirme por las redes sociales o suscribiros aquí al canal de YouTube si me estáis viendo desde YouTube, y para no perderos toda esta información que voy a dar. Y bueno, hasta aquí sobre calcetines. Ya os iré desvelando todas estas historias sobre qué agujas son, qué número de agujas y todo esto antes de empezar el curso. Y sigo con el consultorio de la madeja, una consulta que me hace Raquel Martínez. Me pregunta: hola Sonia, mi duda es cómo combinar colores en las prendas. Cuéntanos tus trucos, por fin. Bueno, pues Raquel, esta es una súper pregunta que me hacen muchísimo mis alumnas, y yo os digo, a ver, cuando hago un diseño, a ver, es que hay como distintas formas. Una cosa es intentar combinar colores en una prenda que tú ya has visto, y otra cosa es cuando quieres diseñar una prenda. Os voy a contar cómo, cuando diseño una prenda, qué metodología utilizo para combinar colores, y a partir de ahí, como esto también se puede aplicar a prendas que tejes de otros diseñadores, ¿no? Yo tengo como varias bases. La primera base fundamental mía es mi experiencia. Y con mi experiencia quiero decir, yo he estudiado Historia del Arte. Cuando Historia del Arte era una licenciatura de 5 años, mientras yo estaba al mismo tiempo trabajando, con lo que yo hacía de medio curso en medio curso, medio curso en medio curso. Eso quiere decir que yo me he llevado 10 años estudiando una carrera de Historia del Arte para poder licenciarme de Historia del Arte. Yo me he llevado 10 años para poder sacarme la licenciatura de Historia del Arte. Y te voy a decir lo que me dijo un profesor en segundo de carrera, que daba arte barroco, el Gómez Piñol. Se me quedó grabado, o sea, lo que dijo, porque creo que es fundamental. Él, en una de sus primeras clases de arte barroco, dijo: a la carrera no venís a estudiar como un papagayo. Toda esa información la tenéis en una enciclopedia. Venís única y exclusivamente a una cosa: educar el ojo. Y a mí eso me hizo como un cambio de chip total. Y dije, es verdad, cuanto más ves arte y más estudias sobre arte, pictórico, arquitectónico, ilustración, da igual, ¿vale? Hay muchos tipos de arte, cine, fotografía. Cuanto más estudias y más ves sobre eso, más educas el ojo, más entiendes composición, más entiendes teoría del color, más ves, o sea, es una serie de cosas que tú tienes que trabajar, ¿no? Y cuanto más ves arte, más asimilas composición de colores, teoría del color, composición en estructuras, en fin, no sé, es que son como muchas cosas, es como que conceptos de armonía, de estética, todo eso es que en mi carrera se daba muchísimo. Entonces, hay una cosa que se utiliza mucho en el diseño de moda, que es la teoría del color.
y cómo aplicar la teoría del color. Y no me refiero a la cromoterapia, sino, que esto también, ¿no? Sino a la teoría del color. Y hay muchísimos libros sobre teoría del color que te enseña a cómo combinar colores. Y hay muchos periodos artísticos en los que los pintores tenían una preocupación extrema por el color, ¿no? Y cómo eso generaba distintos movimientos de arte, ¿no? El puntillismo es una forma de percibir el color y de estudiar el color desde el punto de vista de la anatomía del ojo humano, ¿no? Y a mí me parece extraordinario. Entonces, acercarte al arte es una buena manera de aprender y sensibilidad a la hora de combinar colores, de tener sensibilidad a la hora de combinar colores. Que yo no soy ninguna gurú del color, ¿vale? Que también meto la pata combinando colores, pero eso funcionalmente me ha valido mucho. Y aparte de esta experiencia y estos conceptos técnicos sobre teoría del color, pues cuando diseño, utilizo una metodología de diseño en el que a través de una cosa que se llama Mood Board, que es un panel de inspiración donde tú cuelgas todas las cosas que te inspiran para realizar un trabajo, a través de eso es donde saca tu paleta de color. Y por ejemplo, pongo el último ejemplo del cal que hemos hecho último, que es el cal Dracarys. Cuando yo diseñé el cal Dracarys, yo recuerdo que estudié mucho el personaje y el vestuario del personaje de Daenerys Targaryen, que simbólicamente, aunque su casa fuera el negro y el rojo, simbólicamente este personaje siempre vestía de azul o blanco. Entonces para mí fue muy fácil encontrar un ovillo que combinaba esos dos tonos para hacer como mayor carga sensorial y simbólica de lo que estaba diseñando. Entonces creo que la manera de combinar color siempre es trabajar un poco una fuente de inspiración que te pueda ayudar y a través de ahí sacar una paleta de colores, y para eso puedes utilizar Pinterest, inspirarte en alguna foto de un paisaje que te mole y de ahí sacar una paleta de color que te pueda ayudar para hacer la composición de un chal, un suéter o algo de esto. Y por último sí os voy a comentar, porque yo sigo a otra gente que tiene podcast y a otra gente que habla sobre tejido y demás, ¿no? Y os voy a recomendar una chica que se llama Marta, que tiene un canal en YouTube y tiene una página web que se llama The Blue Room. Y ella fundamentalmente enseña ganchillo, pero yo la sigo porque de vez en cuando sube algunos vídeos más relacionados con el proceso del diseño, de construcción o de las partes o de cómo enseña cosas y demás, que son las partes que más me gustan de su canal. Pero si no saben ganchillo, la verdad es un canal excepcional y brutal de ganchillo, así que os los recomiendo. Os pondré debajo en las notas del pod, tenéis del episodio de hoy, tenéis un enlace directo a un episodio que colgó ella hace mucho tiempo, que se llamaba algo así como 5 trucos para combinar colores, o para combinar colores en ganchillo o algo de esto, porque su canal es específico de ganchillo, ¿no? 5 trucos para combinar colores, y en el que ella cuenta algunas aplicaciones web o aplicaciones de móvil con las que podéis sacar una paleta de color de algo que os inspire, ¿no? Que al fin y al cabo es trabajar como el proceso de diseño de un mood board, ¿no? Sacar una paleta de color de alguna foto o algo que os inspire. Y hay aplicaciones que cuentan con esto. Os pondré enlace abajo del episodio de Blue Room de Marta, para que os inspire un poco si no sabéis hacer este trabajo, ¿no? Pero lo ideal es hablar un poco de teoría del color, que hay 1001 libros y 1001 blogs que os hablarían sobre esto. Buscar en la Wikipedia mismo teoría del color y os van a salir cositas básicas. Es que he escuchado un ruido y me parece que entraba alguien. Cositas básicas de teoría del color con las que aprender a combinar colores. Si queréis, en otro episodio podemos hablar un poco más sobre teoría del color, pero yo creo que esto es algo como dejarlo un poquito más para los cursos de diseño, un poquito. Os contaría, en un curso de diseño os contaría cuáles son mis trucos en cuanto a teoría de color para combinar colores. Pero claro, es que tienes que saber un poco de teoría del color. Y en fin, eso es prácticamente mis trucos de
para combinar colores, un poco mi experiencia, mi formación en cuanto a teoría del color y estética del arte y toda esta historia en la carrera que vimos un montón. Estudiar un poquito teoría del color, leer un poquito al respecto y hay un montón de aplicaciones que os pueden ayudar para combinar colores y bueno, eso, lo mejor a través del proceso metodológico del panel de inspiración, del mood board, puedo sacar mi paleta de colores a la hora de diseñar colecciones o prendas y demás, ¿no? En función de lo que me inspire. Bueno, espero haberte resuelto un poco la duda de dónde viene todo este bagaje y cómo podéis trabajar un poco esto también por vuestra cuenta, ¿no? No hay ninguna fórmula mágica, aunque encontréis aplicaciones que os ayuden a sacar paletas de color, al final la combinación de colores la tenéis que crear siempre vosotras. Y la más acertada es, si no queréis aprender nada de teoría del color ni demás, ni os mola un poco esto, si sois creativas, si os gusta y os come la curiosidad un poquito, pues leer libros sobre, o un poquito más en la Wikipedia o algo de esto, sobre teoría del color. Pero si lo queréis un poquito todo hecho, simplemente buscar alguna foto que os inspire, utilizar una de estas aplicaciones para sacar la paleta de colores que hay en la foto e intentar ir con esta paleta de colores a las lanas y elegir la combinación de esa paleta de colores para tejer para tejer el chal o la prenda que queráis tejer, ¿no? Con combinar. Pero de verdad que no existe una fórmula mágica que os dé ya dado qué combinaciones de colores son perfectas. Y si las hubiera, sí os digo que tendríais que aprenderos muchas combinaciones de color distintas y al final no. O sea, esto hay que leerlo un poco y trabajarlo un poco para que te salga, ¿no? Y como decía mi profesor de arte barroco, hay que ver mucho arte para educar el ojo. Así que nada, ver muchos patrones, ver muchas obras de arte y demás. Y eso de verdad os va a ayudar mucho a apreciar la combinación de colores que utilizan los distintos artistas. Y si os gusta un movimiento artístico concreto como el pop o no sé, el expresionismo o el impresionismo o alguna cosa de estas, sí os invito que busquéis algún pintor que os guste y empecéis a ver las distintas etapas y los procesos de cambio de color que hace, ¿no? Y cómo combina los colores en función de lo que quiere expresar. Pues el pop utiliza una serie de colores, el impresionismo utiliza otra serie de colores, en fin, el cubismo utiliza otras historias. O sea, trabajarlo, interesaros, investigar y mirar un poco, porque hay cosas muy chulas. Os recomiendo el apartado de los episodios de Chile Knits que al final del todo enseñan el proceso de diseño de una lana, de los colores elegidos para diseñar una lana en función de un cuadro y un artista y la verdad es que merece mucho verlo solo por escuchar un poco el proceso de cómo el acercamiento a un artista te lleva a diseñar una lana con una serie de gamas de colores muy chulas y es un proceso muy muy bonito que os invito a que lo veáis en los episodios del canal de Chile Knits. Y bueno, dicho esto, espero haberte servido de ayuda, Raquel. Vamos a pasar a otra duda que me habéis hecho llegar esta vez por email. Y me pregunta Teresa lo siguiente, os pongo por aquí la pregunta de Teresa. Buenos días, Sonia. Ante todo, darte las gracias por todo lo que haces por acercarnos el mundo lanar y del tejido. Te sigo desde hace un tiempo y me encanta tejer escuchando de fondo el podcast. No dejes de hacerlos. Bueno, dejo de enrollarme que empiezo y no paro. Cuando tejo calcetines con la técnica de Magic Loop no consigo hacer bien los cambios de color. Termino el elástico y quiero empezar la caña con otro color y me queda un hueco. No consigo cruzar bien los hilos para evitar ese hueco. Solo me pasa cuando hago Magic Loop. Si tejo en circular normal, no me queda ese hueco con los cambios de color. ¿Podrías decirme qué hago mal? Muchas gracias, un saludo, Teresa. Bueno, Teresa, muchas gracias por seguir los podcasts y por mandarme tu duda al consultorio de la madeja. Y la verdad es que esto puede ocurrirte por muchas cosas. Así sin saber muy bien, sin ver en foto cómo te está saliendo el tejido por delante y por detrás, no sabría exactamente decirte qué es lo que te pasa. Pero deduzco por lo que me cuentas, ya que cuando tejes en circular normal no te pasa y te pasa en Magic Loop, es que pueden ocurrirte varias cosas. Una de ellas es que cuando trabajamos en Magic Loop, normalmente,
A ver, que tengo por aquí un calcetín a medias y espero que te pueda servir. Cuando trabajamos con Magic Glue, normalmente el calcetín va dividido en dos, ¿vale? Esta es la parte de detrás del calcetín y esta es la parte de delante del calcetín. El peine y el empeine. Bueno, ¿qué ocurre? En esta parte de aquí tienes siempre que cambias de vuelta, tienes que, cuando tejes el primer punto, tienes que dar un pequeño tironcillo para ajustar y asegurarte que no haya un cambio de tensión en esta franjita de aquí, ¿vale? Porque a veces esos huecos que quedan en estos laterales es porque ha habido un cambio de tensión. Y te puede ocurrir y verlo más claro cuando haces un cambio de color, porque estás cambiando de hebra. Estás metiendo la hebra de otra madeja y eso todavía te hace verlo más claro. ¿Qué ocurre cuando pasan estas cosas? Pues mira, para corregirlo, lo mejor es que cuando tejas el primer punto de la siguiente vuelta, es antes de tejer el segundo, pegar un tirón de la hebra para intentar ajustar el máximo posible. Sin pasarte, ¿vale? Pegar un pequeño tironcito para intentar ajustar y que no te quede esto de aquí holgado. Esto suele ocurrir muchísimo cuando la gente teje calcetines. Mi pregunta sería, acércate a los calcetines y ves si esa parte te queda holgadita o no. Si no te ocurre esto, una cosa que tienes que tener en cuenta cuando tejes calcetines es con Magic Glue, es que yo siempre tiro de la hebra que tiene, perdón, de la aguja que tiene la hebra, ¿no? Cuando vamos a tejer este lado, tiramos de la aguja que tiene la hebra y es muy importante que la hebra esté por encima de la aguja. Si cuando tú tiras de ahí, la hebra está por debajo de la aguja, en vez de estar por encima, es decir, tú tiras de la hebra, a ver que enfoque la cámara, tiras de la hebra y la hebra está por debajo, cuando tejas aquí el primer punto te va a quedar un agujero, ¿vale? ¿Por qué? Porque al pasarla por debajo de la aguja, a ver, al pasarla por aquí, por debajo de la aguja y ahora tirar de la aguja con la que vas a tejer a este lado, ¿vale? Eso hace que quede, al quedar por debajo cuando tú vas a tejer, es como si estuvieras echando una hebra. Esto es una cosa que pasa mucho con Magic Glue y hay que tener precaución de que no te ocurra. Antes de tirar de la aguja, tienes que colocar la hebra por encima de la labor. Y entonces tiras de la aguja y empiezas a tejer, ¿vale? Para asegurarnos que no quede por debajo del cable cuando estemos tejiendo. A veces esto pasa cuando cambias de color, ¿vale? Que al cambiar y meter una hebra nueva, sin querer la estés dejando abajo. Puede que te esté ocurriendo esto. Evidentemente, esto lo ideal es tú tejer y comprobar que si te está pasando por trabajar esto así, porque a veces lo hacemos de forma inconsciente, no nos damos cuenta y cuando ya llevamos tejido algo es cuando lo vemos. Quizás al hacer ese cambio de madeja te ocurra algo de esto. Y de forma inconsciente, aunque estés acostumbrada a echar la hebra hacia arriba al tejer los calcetines, en ese momento, al estar cambiando de color, te puede ocurrir algo así. Y estés sin querer echando una hebra y eso hace que te salga un agujero. De todas maneras, trabajar con colores en circular tiene también sus trucos. Pero si esto no te pasa cuando tejes en circular normal y solo te pasa con el Magic Glue, seguramente es por un cambio de tensión, ¿vale? Porque para corregir pequeños saltos, tú me estás hablando de que te sale un agujero, o sea que ahí, si te sale un hueco, seguramente es esto que te estoy contando, que estás dejando sin querer la hebra por debajo de la aguja. Y al hacerlo, estás como si estuvieras echando una hebra sobre el cable. Y en la siguiente vuelta, pues que tengas un punto más y no te hayas dado cuenta. Cuenta los puntos. Si aún los tienes en las agujas, antes de cerrar, cuenta los puntos. Y si tienes un punto más en un lado que en otro, seguramente es que te está pasando esto, ¿vale? Normalmente suelen ser estas cosas. Son unas cosas un poco tontis, pero que después nos hacen la vida imposible, porque no vemos muchas veces de dónde salen. Y si aún así no tienes muy seguro de dónde salen, lo ideal es grabarte mientras estás haciendo este cambio. Y después verlo. Y comprobar si lo estás haciendo o no. Y si te grabas, pásamelo. Para así yo veo qué es lo que te está pasando cuando haces un cambio de color.
y te lo puedo explicar un poquito mejor. En principio yo creo que pueden ser una de estas dos cosas, por lo que tú me cuentas. Si esto también te estuviera pasando cuando tejes en circular normal, pues igual pueden ser otro tipo de historias las que te ocurran, pero si solo te pasa con Magic Loop, seguramente es o un cambio de tensión o que estás colocando mal la hebra cuando cambias de color. Y bueno, dicho esto, yo creo que más o menos te he resuelto. Si no, pues siempre mandarme un vídeo para ver un poquito más claro, ¿vale? Si tenéis una duda de algo concreto, así en general, cualquiera de vosotras, y no sabéis muy bien dónde metéis la pata, mandarme fotos que yo pueda poner aquí, que podamos explicar de dónde salen, ¿no? O si te haces un pequeño vídeo de algo que no sabes muy bien si lo estás tejiendo bien, pues también, igual, yo os lo puedo poner por aquí, ¿no? Y bueno, yo creo que de alguna forma he podido resolverte un poquito la duda, si no, ya sabes, me sigues preguntando más. Y bueno, y ahora voy a pasar a la última duda para resolver del consultorio de la madeja, que me la manda Marisol García. Marisol me mandó un email contándome muchas cosas y al final me lanzó una pregunta que creo que es súper interesante para el consultorio de la madeja. Y esta pregunta, ahí va, os la pongo por ahí. Y me dice, mientras me está contando otras cosas, ¿no? En el email me dice, y otra cosa que quizás te sirva para contestar en el consultorio lanero. El primer punto, ¿se teje o no se teje? Siempre me hago un lío con esto. Hay a quien he oído decir, yo no lo tejo, a no ser que el patrón indique lo contrario. Pues claro, hay mi duda. Por ejemplo, en el Chal Dracarys, que voy a comenzar a tejerlo en breve con pigmerino de drops, es una gran te servirá, ¿verdad? En fin, lo que decía, ¿lo tejo o no lo tejo? ¿Tú qué me aconsejas? ¿Cuál es la diferencia de tejerlo y no tejerlo? Mil gracias y nos vemos por las redes. Besitos, Marisol García. Marisol, muchas gracias por ver los podcasts, por apuntarte al acompañamiento del Chal Dracarys y por pasártelo bien en las redes conmigo. Me encanta que me acompañéis y me hagáis estas preguntas. Y bueno, sobre los puntos de orillos, que es realmente la duda que tú me estás dando. ¿Qué pasa con los puntos de orillos? ¿Se tejen? ¿No se tejen? Yo creo que esta es la pregunta que más contesto en mis clases presenciales, ¿no? Porque nuestras abuelas lo hacían de una forma y para averiguar ellas si de verdad la otra persona sabía tejer, le hacían la pregunta del millón. ¿Y tú qué haces con el punto de orillo? ¿Lo pasas? ¿Lo tejes? ¿No lo tejes? ¿Lo tejes retorcido? ¿Qué haces con él, no? Y eso creo que es muy propio de nuestras abuelas. ¿Qué se hace con ese punto? Pues mira, yo te digo que con ese punto, dependiendo de lo que vayas a tejer, haces una cosa u otra. Y además, dependiendo de la tensión de tejedora que tú tengas. Y me explico. Ya yo voy con lo de los dichosos puntos de orillo. Los puntos de orillo, cuando tú tejes, y cuando tejes algo en recto, no así en circular, como los calcetines que se tejen en circular, los puntos de orillo es cuando se teje algo recto, como por ejemplo un chal, como el que está bloqueándose aquí, ¿no? No sé si tengo por aquí alguno. Bueno, da igual. Los puntos de orillo, lo que quedan rectos, que quedan en los lados. Y os vamos a poner el ejemplo de una bufanda. Los puntos de orillo son los laterales. Bueno, dependiendo de qué prenda vayas a hacer, te va a interesar tejer o deslizar retorcido, o tejer retorcido, o a ver qué haces con ese punto. ¿Cuándo es necesario corregir los puntos de orillo? Mira, los puntos de orillo, cuando tú tejes en recto, estás tejiendo y milimétricamente estás llevando tu tensión de tejedora, la estás desplazando hacia el último punto. Para intentar corregir esa tensión que se va desplazando de una vuelta a otra y se van llevando hacia los extremos, esos puntos de orillo que parece que quedan como un poquito más sueltos y más holgones en los laterales, se intentan corregir. Pero claro, esto va a depender también mucho de cómo tú tejas. Y cómo tú tejas es como tú escribes. Es decir, si llevas mucho tiempo sin escribir, te va a salir una escritura muy irregular. Igual que si llevas muchísimo tiempo sin tejer, lo primero que tejes al principio te queda con una tensión un poco irregular, hasta que otra vez vas cogiendo dinámica y de tanto coger apuntes, pues tienes una forma de escritura que es tuya y personal, ¿no? Y dos personas no escriben exactamente igual. Tienen una forma de escritura cada uno distinto, ¿no? Cada uno hace la T diferente, la A distinta, en fin. Esta forma de escribir es lo mismo que digo yo que es tu tensión de tejedora. Tu tensión de tejedora es como tú has aprendido a hacer la A, la B, la C, todas las letras
con el tiempo y los cuadernillos rubios que hemos rellenado hemos aprendido a hacerlas más redonditas y demás. Y después, a base de coger apuntes en el cole, pues hemos ido creando nuestra propia forma de escritura. Y con el tejido pasa lo mismo, aprendes a hacer derecho, a hacer revés, intentas ir llevando la hebra en una mano o en otra hasta que encuentras una postura cómoda para llevar la hebra y estar tejiendo al mismo tiempo. Y cuanto más tejes, más haces tu propia tensión, que es como tu propia escritura. ¿Qué ocurre con la tensión? Es una cosa que no se puede falsear y que también, al igual que la escritura, depende de tu estado de ánimo. Aunque tengas una tensión muy uniforme porque suelas tejer mucho, o sea, es decir, si tejes todos los días, al igual que si escribes todos los días, tienes una escritura uniforme y constante. Y con la tensión de tejedora es lo mismo. Si tejes todos los días, tienes una tensión uniforme y constante. Pero si estás muy nerviosa, escribes de una forma, y si estás muy relajada, escribes de otra. Y con el tejido igual. De hecho, tejer es como un chivato emocional. Cuando estás tejiendo algo y de repente estás apretando mucho el tejido, pues es que igual estás muy nerviosa, ¿no? Y si estás muy relajada, lo estás poniendo muy flojo, igual es que estás súper relajada, ¿no? Y te va chivando también tu estado emocional, esto de tejer. Entonces, la tensión como tejedora es algo súper personal y que para nada se puede corregir conscientemente, porque en el momento en el que estás tejiendo un rato y te empiezas a abstraer y a meditar tejiendo, este intento de corrección que tú puedes estar haciendo conscientemente no funciona. Así que la única manera de corregir la tensión siempre es con la aguja, por el número de aguja o la composición que tenga la aguja. Pero eso ya lo hablamos sobre las muestras de tensión y demás, hablamos en otro momento. La cosa es que la tensión va a delimitar mucho cómo tú tejas. Y eso va a delimitar mucho qué tienes que hacer con los puntos de orillo. ¿Cuándo es necesario retocar los puntos de orillo? Pues no sé, se me ocurre que solo que con una bufanda, la verdad. Y os voy a contar por qué. Porque mira, si estás tejiendo una prenda como un suéter que esté construida por piezas, ¿vale? Porque si la estás tejiendo en circular, ahí no hay puntos de orillo. Entonces, si es una prenda que está construida por piezas como un suéter, donde nuestras abuelas solían corregir esos puntos de orillo, yo veo innecesario corregir los puntos de orillo porque todas esas prendas se van a coser y no hay nada que vaya a quedar visto, ¿no? A no ser que algo vaya a quedar visto, como un bordecito, pues mirad, justo pues el borde que llevo yo hoy, aquí, pues esta parte queda vista, ¿no? Pues la parte que queda vista, igual ahí si te interesa o no corregir los puntos de orillo. Cuando va a quedar en costura, pues igual no es necesario. Así que, ¿cómo se corrigen los puntos de orillo cuando es necesario corregir los puntos de orillo? Cuando es necesario corregir los puntos de orillo, puedes hacer dos cosas. Puedes puedes tejerlo, normal, y ya está. Puedes deslizarlo sin tejer, pero tienes que tener en cuenta que por cada 2 vueltas de punto jersey vas a tener un punto deslizado que tiene la misma altura. E igual esto te puede ayudar, o sea, no te puede ayudar, sino te pueda confundir a la hora de coser piezas. O puedes también deslizarlo retorcido o tejerlo del retorcido. Esto quiere decir que lo puedes tejer a lo mejor incluso del revés. Si te toca tejer el punto del derecho, lo tejes del revés y sigues tejiendo el punto del derecho y viceversa, ¿no? Y a la inversa. Quiero decir, si estás del revés, puedes tejer del derecho. O deslizarlo retorcido, tejiéndolo por la hebra de detrás en vez de por la de delante. O sea, hay muchísimas formas de corregir estos puntos de orillo. Y lo mejor es hacer pruebas y ver cuál es la que más se ajusta a tu tensión. Entonces, igual deslizar sin tejer te sirve a ti, pero a otra tejedora le sirve mejor tejerlo. Así que hablar sobre cuál es la mejor forma de hacer puntos de orillo es absurdo porque cada una tiene su propia fórmula en función de su tensión de tejedora. ¿Para cuándo uso yo esto? Para bufandas. Se acabó. Pum pum, chim pum. Porque mira, en un chal me interesa tejer esos puntos de orillo para que tenga más elasticidad en los bordes a la hora de bloquear. Yo qué sé, es que para hacer cuellos, para hacer esta parte, o sea, yo en todo tejo el primer punto. Porque al final te va a dar la elasticidad que necesitas para trabajar todo eso, ¿no? Y bueno, espero haberte solucionado un poco la idea de qué va esto de los puntos de orillo y haberos solucionado a vosotras si tenéis esta duda, porque creo que esta duda la tienen muchísimas tejedoras.
Y si os ha quedado alguna duda más me la preguntáis. Y me acaba de salir la alerta y la alarma en la cámara de que apenas queda batería, así que voy a darme un poco de prisa para acabar el podcast de hoy. Y vamos a ir a la sección de series para tejer. Bueno, esta sección de series para tejer va a ser súper rápida. Os voy a recomendar una serie que si os mola los 80 tenéis que ver, porque creo que ahora en octubre va a salir, así que os da tiempo en estas semanas de verosla. Solo es una temporada y es Stranger Things. Y bueno, ¿qué os puedo contar de Stranger Things? No os voy a contar nada, quiero que la veáis. Quiero que la veáis, que la disfrutéis y que la tejáis, porque la verdad es que Stranger Things, si te mola la cultura ochentera, te va a molar esta serie un montón. Tiene personajes muy chulos, es como, no sé, tiene inspiración a los Goonies, a un montón de pelis y series que vimos en esa época. Están como ahí, esa esencia está ahí metida y me parece fantástica para verla. Os iba a hablar también en la sección de novedades, pero la voy a eliminar porque me he quedado sin batería. Así que para el siguiente episodio espero contaros un montón de cosas más. Ya sabéis, si queréis resolver vuestras dudas de del consultorio de la madeja, me escribís a info@desmadejada.com. En el asunto me ponéis consultorio de la madeja y me preguntáis lo que queráis. Y bueno, hasta aquí el episodio número 13. Espero que os lo hayáis pasado muy bien estas 2 semanas tejiendo cosas. Contadme qué estáis tejiendo vosotras. Y nada más. Suscribiros a la newsletter y besitos tejeriles.